Ok. Pues el día de hoy vamos a comenzar este tema y lo hemos titulado, o sea, multiplexando display de 7 segmentos. Okay. Una de las cosas, ¿verdad?, que ustedes pudieron darse cuenta, vamos a tratar de retomar el dibujo, ¿verdad?, el esquema por lo menos, del display de 7 segmentos, el hecho de que sea de 7 segmentos de hecho, ¿verdad? O sea, si tenemos el punto, todavía hay un segmento, o sea, un pin adicional, vamos a decir, ¿sí? Más el común, ¿verdad? Que puede ser, recuerden, ánodo, cátodo. ¿Sí? Entonces, eso significa que este tipo de dispositivo, vamos a decir, consume bastantes pines de un microcontrolador. ¿Sí? O sea, en este ejemplo, imagínense 8 pines, o sea, todo un puerto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que quieren tener, ¿sí? O sea, 4 de estos. ¿Se usa un descodificador? No, ya vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. O sea, lo queremos tener sin ningún hardware adicional. ¿Sí? Ningún hardware adicional. O sea, usando el microcontrolador únicamente. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que quiero tener. Vamos a hacer aquí, sí. Sí, quiero tener 3. De hecho, ¿verdad? Ustedes vieron que algunos de los que usaron en el laboratorio ya vienen, como quien dice, 2 integrados. Algunos hasta 4, ¿verdad? Integrados. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, dicen, bueno, quiero conectar esos 3, ¿sí?, a un microcontrolador. La pregunta es, ¿cuántos pines me va a consumir en el microcontrolador? Normal. Sí, sí. O sea, como trabajamos nosotros. ¿Cómo lo trabajaríamos? Sí. 24, ¿verdad? ¿Sí? Y si contamos, ¿verdad?, si contamos que el común, ¿verdad?, digo, bueno, si es ánodo común, ¿sí?, lo voy a pegar todos a veces C, entonces sería 7 por 3, 21. ¿Sí? ¿Cuál? Serían 22 pines. ¿Por qué? Porque 7 por 3 son solo los pines. ¿Y los segmentos? Ajá. Más todo lo que van a veces con la bola. Bueno, por eso, pero no me consume ningún pin de entrada-salida, ¿sí? Eso no. Okay. Sí, de los pines de entrada-salida. Entonces, si fuera de 7, entonces me estaría consumiendo a 21 pines de entrada-salida. ¿Sí? Y claro, o sea, imagínense, solo para la parte de desplegado, o sea, 21 pines sería demasiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues acudimos a un concepto multiplexing. ¿Sí? ¿Se acuerdan en redes multiplexing a qué se refería? A direccionarlo, ¿cómo se llaman las señales? Que todas las señales están en un solo camino, pero se... Okay, un camino común, ok, el medio allá. ¿Qué es lo que se multiplexaba? Los datos. Los datos, ¿verdad? Decíamos, sí, se enviaba un mensaje o sea, vamos a decir, de un usuario, luego el de otro usuario, ¿sí? Y si eso se estaba, vamos a decir, intercalando, lo cual permitía, ¿sí?, de alguna manera, o daba la sensación, de alguna manera, que todos los usuarios están usando el medio al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Vamos a crear... ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a decir que tengo por acá siete, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 6, 0 a 7. Entonces vamos a tratar de hacer las conexiones aquí.
recuerde. Y este puede ser cualquier puerto del microcontrolador. ¿Cómo? Un cuarto. Tenemos un problema de corte ahí. Ahí está, ¿verdad? ¿Está bien? No es el mejor dibujo, pero da la idea. ¿Ok? Entonces fíjense bien, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Qué vamos a hacer con el segundo? O sea, en términos de redes diríamos, o sea, este es el medio, ¿verdad? Imagínense que estos son, o sea, diferentes dispositivos. Entonces, los voy a conectar, perdón, ¿sí? Al mismo bus. ¿Sí? Vamos a decir algo. ¿Sí? Vamos a meter el resto por acá. Permiso. Vamos a hacer así. Voy a poner un punto para indicar que hacemos algo mejor. Estamos otro color. No, el siguiente. ¿Oh? Era el siguiente. Me emocioné demasiado. Ese. Voy a poner el otro abajo para que... Ok. ¿Sí? No voy a conectar el otro porque... ya saben cuál es mi idea. ¿Ok? Ok. Ustedes fíjense bien. Piensen ahora, ¿sí? Lo siguiente. Imagínense que, hago esto, digo, es nodo común, ¿sí? Así. ¿Qué va a pasar? Así como está la conexión, ¿sí? Se van a encender los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer algo adicional. No lo voy a conectar esto. Conectar a pines de salida. Exactamente. Voy a conectar, vamos a decir esto. Imagínense, qué sé yo, ¿verdad? Al pin RA0 para decir el puerto A y el pin 1. ¿Sí? Entonces fíjense bien, si yo quiero encender, vamos a decir el primer, digamos que este es el primero y este es el segundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si quiero encender el primer, ¿cómo se llama? O activar, vamos a decir, el primer display, ¿qué haría? Vamos a decir que este está en el RA. Básicamente, vamos a decir es
Vamos a poner la instrucción, ¿verdad? Tendría que hacer bit set, ¿sí? Port A, R0, lo pongo en alto, ¿sí? Y si quiero apagar el segundo, Entonces este es ánodo común. estamos asumiendo que es ánodo común, ¿sí? Entonces, con esa configuración, ¿sí? Entonces, yo estaría desplegando, ¿cómo se llama? El primero, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Vamos a decir, esto es para desplegar, ¿sí? Activar. Display 0, vamos a comenzar en 0, ¿sí? Ahora, ¿qué haría para activar el display 2 o el 1? Vamos a ver. Entonces vamos a usar aquí la universal técnica. Lo vamos a poner por acá. O sea, para activar el 1, ¿sí? Entonces tendría que ser be clear set, ¿sí? Y ya podría desplegar en el segundo, ¿sí? Y lo mismo si quiero hacer con el tercero. Ahora, la pregunta es, o sea, lo único que estoy haciendo es ahí, en un momento específico, ¿sí? Desplegando en un display, valga la redundancia, específico. ¿Qué pasa si quiero es desplegar en todo? Y distintos números. Exactamente, ¿sí? Ustedes saben que el ojo humano, o sea, tiene vamos a decir, bueno, las películas funcionan así, o sea, es una secuencia de imágenes, solo que nuestro ojo no puede captar la transición entre una y otra, ¿sí? ¿Sí sabían eso, verdad? Entonces hacemos lo mismo, ¿sí? O sea, activo, fíjense bien, activo el 0, despliego en el 0, ¿sí? Hago un delay pequeñito, y si mal no recuerdo, en la clase pasada hicimos una prueba, creo que era 10 milisegundos máximo. Arriba de 10 milisegundos ya uno empieza a ver, o sea, ya el ojo empieza a captar sí, o sea, eso de que se enciende uno, se apaga el otro. ¿Sí? Pero si hacemos, vamos a decir, aquí, imagínense que activo el 0, o vamos a poner acá como quien dice, la idea sería la siguiente. ¿Sí? O sea, el flujo de ejecución. ¿Sí? Vamos a decir, activar, vamos a poner, ¿sí? Display set, ¿sí? Mostrar dígito, ¿sí? Es un delay. ¿Sí? Menor de 10 milisegundos. Luego, fíjense bien que cuando digo activar display 1, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos acá, eso significa que voy a apagar el 0. ¿Sí? Pero vamos a terminar acá. Solo lo voy a hacer con mostrar dígito. ¿Sí? ¿Sí? Y luego repetir el proceso. ¿Sí?
Entonces, fíjense bien, el punto es, ¿sí? O sea, activo el 0 y todos los demás están apagados, ¿sí? Despliego el dígito, luego el delay, ¿sí? Hay un delay mínimo, ¿sí? De hecho, ni siquiera tengo que, o sea, usar un delay específico, ¿verdad? Sí, o sea, las instrucciones pueden, o sea, continuar. Entonces, activa el 1, ¿sí? Al activar el 1 estoy apagando el 0, ¿sí? Pero como ese switcheo va a ser tan rápido cuando, ¿sí? Porque el proceso se va a repetir, ¿sí? Que voy a volver a activar el 0, estoy apagando el 1, ¿sí? Entonces mi ojo no va a detectar, ¿verdad? Le va a pasar como le pasaba del CID, ¿verdad? En una prueba que estaba en el laboratorio, ¿verdad? Que miraba 3 LED encendidos y solo habían 2. Tengo un buen ojo. Que quería compensar de que Sí, quería convencer a todo el mundo de que iban. Sí, eso tiene que ver obviamente con vamos a decir, la velocidad a la que el ojo capta, ¿sí? A decir, las imágenes, ¿sí? El ojo es lento en realidad, comparado contra los, ¿sí? Vamos a decir, con la velocidad que podemos alcanzar en esos dispositivos, ¿sí? Entonces, este proceso se va a estar haciendo tan rápido que, ¿sí? Enciendo, muestro, ¿sí? Apago, ¿sí? Mi ojo no lo va a detectar. Cuando haya apagado el primero, enciende el segundo, muestro el número, ¿sí? Porque voy a repetir el proceso. Vuelvo a encender este, apago el segundo, ¿sí? Y así sucesivamente voy a estar en ese proceso, ¿sí? Entonces, el ojo no detecta, ¿sí? No va a detectar, ¿cómo se llama? El cambio, o sea, no va a ver que se apagó. O sea, nuestro ojo no es capaz, vamos a decir, o sea, de detectar que el primero se apagó. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces la idea, ¿verdad? Para el laboratorio de este viernes, o sea, es usar esta técnica, básicamente es repetir el mismo ejercicio del contador, ¿sí? Solo que ahora con 2 displays, ¿sí? Y usando la técnica de multiplexación, ¿verdad? No es que conecto los dos en puertos diferentes, porque eso no es válido, sino aplicar, ¿sí? De hecho el tema del laboratorio va a ser aplicar la técnica de multiplexación a los displays de 7 segmentos, con display de 7 segmentos, ¿sí? Vamos a poner, ¿sí? 2. Entonces traten de conseguir, ¿verdad? 2 displays, o sea, de antemano, ¿verdad? Si los pueden ir buscando, para que estén buenos, y que tengan todos los segmentos buenos. digo que todos, por lo menos, uno tiene que hacer. Pero el nuestro sí tenía todo brillado. Todos encendían. El del otro lado posiblemente. ¿Sí? Entonces la idea, o sea, básicamente ese es el flujo que van a hacer. Y el contador, obviamente, en este caso lo vamos a dejar desde ¿sí? De 0 hasta 99, ¿sí? En decimal, ¿verdad? No vamos a usar hexadecimal, ¿sí? Claro, ¿verdad? Cuando llegue a 10, en vez de usar hexadecimal, o sea, voy a poner, qué sé yo, 1 en el primer display y... ¿Ve? Error de multiplicación. Error de multiplicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Igual, ¿verdad? Sí pueden ir probando en el simulador, ¿sí? De hecho, yo lo recomiendo antes de que vayan al laboratorio, ¿sí? O sea, como parte del informe, ¿sí? Es extra, pero me pueden incluir el schematic en el Proteus, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene que estar completito o podemos simplemente conectar el PIC y los dos LEDs sin la resistencia, o sea, DSC, todo eso? Sería ideal que lo hicieran con la resistencia, o sea, completo, sería ideal, ¿verdad? Para pues ir promoviendo, a decir, las buenas prácticas de conexión, porque después eso se hace costumbre y después dice, no, pero siempre me ha funcionado sin resistencia, y entonces como que ya da pereza, de pucha, conectar resistencia. No, si funciona sin resistencia. Entonces, para irse haciendo la buena práctica. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Sí?
tópico. Fíjense bien que hasta ahora, ¿verdad? Hemos estado hablando de ¿cómo se llama? De pura salida. ¿Sí? O sea, no hemos hablado, ¿cómo se llama? De entrada. Una de las típicas entradas, ¿verdad? O sea, uno de los típicos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Un sistema ¿cómo se llama? De microcontroladores, son los switches. ¿Sí? Y los hay de, o sea, multivariedad, vamos a decir. Uno de los más comunes que habrán visto son los famosos push buttons. ¿Sí? O sea que los hay, ¿sí? Vamos a tratar de mencionarlo. ¿Sí? Las versiones de 4 patitas, ¿verdad? ¿Sí? Igual, ¿verdad? ¿Sí? Los patitos. ¿Sí? Al final, vamos a decir, nosotros podemos modelar de alguna manera, ¿sí? O sea, todo switch de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente ustedes lo hayan visto ya en electrónica, ¿verdad? Sí, es un simple, vamos a decir, bueno, switch mecánico en realidad, ¿sí? Y vamos a ver aquí, ya, switches, poner aquí, ¿verdad? Mecánico. Porque igual, ¿verdad? Podríamos considerar el transistor, ¿verdad? Como un switch lógico, entonces, para ser específico. Entonces, sabemos nosotros, ¿verdad? Que en un switch de este tipo, la idea es, ¿sí? Cualquier potencial que yo tenga, cada uno de si es más 5, ¿sí? Cuando yo cierro el contacto, ¿sí? Entonces se vuelve un solo nodo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo, fíjense bien, bueno, antes de, fíjense que este es un pin, ¿sí? Del microcontrolador, el cual yo lo he declarado como entrada. Y la pregunta es, ¿sí? Si yo no conecto nada a ese pin y leo el valor de ese pin, ¿qué valor me va a dar? 0. ¿Todos están de acuerdo? Queda flotando. Queda flotando típicamente, ¿sí? Y un pin, o sea, flotante, ¿qué pasa con su valor? Es random. Es prácticamente aleatorio, ¿verdad? O sea, a veces nos va a dar 1, a veces nos va a dar 0, ¿sí? Si estamos leyendo, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a proponer un primer esquema, de donde yo conecto un switch, ¿sí? Bueno, primero, todos estamos claros que si yo quiero, vamos a decir, mandar un 0 al pin, yo conecto, ¿sí? Ground. Si leo el valor, ahí sí, ¿verdad? Si leo el valor de ese pin, entonces me va a decir 0, ¿sí? O sea, si ese era pongámosle un valor, digamos, este era el pin 0 del puerto D, entonces R de 0 va a tener 0, ¿sí? Así es como, ¿cómo se llama? Y si hiciera lo siguiente, y vamos a poner la resistencia, ¿qué valor tendría? Es decir, asumiendo que el microcontrolador, ¿verdad? El pin del microcontrolador soporta niveles de 5 voltios, que es lo que manejamos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo leería eso? El ARDICIR, un bit 1. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? O sea, por eso a eso le llamamos, recuerden, lógica digital, ¿verdad? ¿Sí? Para los que no han llevado diseño lógico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ground representa un bit 0 y 5 en este caso. El valor high, vamos a decir, obviamente puede variar,
En algunos microcontroladores van a ver ustedes que dice, ok, 3.3. ¿Sí? Eso obviamente tiene que ver con el consumo de energía de alguna manera. Ok, entonces fíjense bien que lo que voy a hacer a continuación, o lo que quiero hacer a continuación. La idea, ¿verdad?, es tener el microcontrolador, ¿verdad?, conectado a un switch, ¿sí? De tal manera que al cerrar el switch, ¿sí?, el microcontrolador detecte un valor de 1. Y cuando el switch esté abierto, ¿sí?, el valor sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la conexión? Vamos a mover el pin por acá. ¿Sí? Voy a poner el switch. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago las conexiones? O sea, fíjense bien, al cerrar el switch, ¿sí?, es decir, cuando el switch esté cerrado, ¿sí?, yo quiero que el microcontrolador detecte un 1. El pin es de entrada, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de, ¿sí?, realizar micro, ¿sí?, el pin es de entrada, es decir, la corriente fluye desde el exterior hacia el microcontrolador. Entonces, ¿qué hago? Vamos a decir, este es el extremo A y B del switch. ¿A dónde conecto el extremo A? ¿A dónde conecto el extremo B? Ok, entonces donde dice el compañero, conectemos acá. Voltaje. Ajá. Falta una resistencia. Ok, bueno, agreguémosle la resistencia. ¿Sí? ¿Y ahora? El extremo A. Pin. Eso es para uno lógico. Sí, sí. Para cero. Ajá, entonces la pregunta es, ¿el diagrama está completo? No. Falta. Ok, ¿por qué no está completo? Falta el grafo. Sí. O sea, el problema es que el switch está abierto. Queda ¿Sí? flotando. El pin está flotando. Claro, cuando cierra el switch, ahí sí, el pin no va a flotar, pero cuando el switch esté abierto va a estar flotando. Brown and out. Que poner un ground cuando el switch esté abierto. Ok, ¿dónde vamos a poner el ground? Entonces, ¿en qué nodo? Ponga el switch al revés. Nada. Pongamos el ground acá. Sí, peguemos este. La resistencia ocuparía estar ahí, no en el de 5. Entonces la corriente se va a ir al ground. ¿Habría problema con dejar la resistencia allá, moverla acá? Ahí donde está, Porque cuando se cierra igual va a quedar en ground. ¿Mm? Correcto. porque va a producir menos Ahí resistencia. sí, Sí, ponga exactamente. resistencia al Sí. ground y ahí sí. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, cuando yo cierro el switch, Se vira al ground. se va a ir a ground, ¿sí? Porque ese es el camino. O sea, recuerden Porque ya no resiste. el camino de menor resistencia, la ley del camino de menor resistencia. ¿Sí? O sea, todo se va a venir hacia acá. ¿Sí? O sea, como quien dice, todos los electrones, ¿sí?, van a seguir este camino. Entonces, lo que hacemos obviamente es le ponemos resistencia a este camino. ¿Sí? O sea, hacemos difícil de pasar, ¿no? ¿Sí? El ground, y acá podemos quitarla. ¿Sí? Entonces, si está el switch abierto, ¿sí?, está ground, el valor es 0. Cuando cierro el switch, ¿sí?, aquí tengo, obviamente, esta resistencia típicamente da los valores recomendados entre 1K y 10K en ese rango.
¿Sí? Igual, ¿verdad? ¿Sí? Al cerrar esto, ¿cómo se llama? Los electrones seguirán el camino, ¿sí?, de menor resistencia, se irán hacia acá, el pin del microcontrolador. ¿Sí? Entonces ahora que detecte, vamos a decir un high. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? O sea, en olvidar esta resistencia. Si ustedes olvidan esta resistencia y lo conectan de un solo a ground, no hay resistencia acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar al cerrar ese switch? La batería explota. Pequeño corto, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar ahí, ¿verdad? Chispas. Algunas baterías pueden explotar, por cierto. Ya recargado. Pero Ajá. sería mejor, Inge, para más simplicidad pues, del circuito, cambiar de dirección, no dirección, pero bueno, pongámoslo, pues, cambiar de dirección el switch, pues, que el switch esté conmutando entre VCC y ground, pues, más sencillo. ¿Qué diferencia es? ¿Cómo así? O sea, fíjense bien como, o sea, el esquema que tenemos aquí. Eso típicamente podemos llamarle un, ¿sí? Punto, o sea, no sé. Aquí. Ahí. ¿Sí? Porque al cerrar el switch, ¿sí?, el pin se va alto. ¿Sí? Porque también están los casos, o sea, van a decir inversos. ¿Sí? Hay pines que son active low. Es decir, un 0, ¿sí?, los activa. Así, por ejemplo, el clear del microcontrolador, ¿sí?, que por default tienen que estar en 1. De hecho, vamos a hacer. ¿Cómo sería ese caso? O sea, el caso de que por default yo quiero que esté en 1. Al cerrar el switch, ¿sí?, yo quiero que se vaya a 0. Intercambia los lugares de VCC y ground. Ok, entonces por default decimos el pin así, ¿sí?, el switch ground, ¿sí? Por default, ¿verdad? El pin está leyendo, ¿sí?, un 1. Cuando cierro el switch, ¿sí?, se va a ground. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Este esquema, ¿verdad? ¿Sí? Active low y active high. ¿Sí? Otros términos, ¿verdad?, que van a encontrar por ahí. ¿Sí? O sea, si el pin por default está en 1, que ven por ahí, este es pull up. ¿Sí? Y en el otro caso, pull down. ¿Sí? Sí. Por cierto, ¿verdad?, algunos modelos de microcontroladores en algunos puertos, o sea, internamente traen resistencias, dice, de pull up, ¿sí?, típicamente de pull up o pull down, que se pueden activar de manera programática. Y así yo no necesito, conectar, ¿cómo se llama?, resistencia externa, ¿sí?, para hacer un up o un down. Típicamente, sí, son pull up. ¿Sí? ¿Me recuerdan cuando hablamos de pull up? Es el pin está en high por default. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok. Entonces les decía, ¿verdad? O sea, este es el modelo
es el modelo ideal de un switch donde tenemos los dos niveles, 0 voltios, 5 voltios. ¿Sí? O sea, el switch está abierto. ¿Sí? Luego presionamos el switch, ¿sí? Soltamos. Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, eso es lo que nosotros esperaríamos. ¿Sí? O sea, esto es recuerden, o sea, en estos puntos de transición, ¿sí? Aquí es cuando, imaginemos que es un botón, presionamos el switch. El switch puede ser un botón, ¿sí? Y aquí liberamos el switch. ¿Sí? Ahora, en la práctica, ¿sí?, la situación es diferente. Obviamente debido a los problemas, ¿sí? O sea, recuerden que es un switch mecánico, se puede oxidar, ¿sí? O sea, en el momento de hacer presión, y esa no es la única razón, o más nuevo que está el switch, ¿sí? Vamos, si el switch está abierto, no hay problema. En el momento, ¿sí?, que presionamos el switch, este empieza, ¿sí?, como a oscilar hasta que, ¿sí?, alcanza su valor de high. Este tiempo T se llama tiempo de rebote o de bounce. Bounce, ¿sí?, rebotar, ¿verdad? Entonces, ese mismo fenómeno se da cuando ustedes liberan el switch. O sea, esto empieza, quien dice, ¿sí?, a saltar hasta que ¿sí?, hasta que alcanza su valor de 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿sí?, o sea, ¿por qué esto es un problema para nosotros? Imagínense que tenemos un push button conectado al pin. Y bueno, cuando sea uno, sí, que haga, ¿sí?, X cosa. Pero imagínense, en ese lapso de tiempo que anda en el orden de los milisegundos, ¿sí?, probablemente no más de 10 milisegundos, 20 milisegundos, ¿sí?, pero es suficiente para que el microcontrolador detecte todas esas variaciones. ¿Sí? Recuerden que si hablamos del, qué sé yo, a 4 MHz, ¿sí?, el microcontrolador ejecuta instrucciones a, ¿cómo se llama?, velocidad de 1 microsegundo, ¿verdad?, por instrucción. ¿Sí? Entonces obviamente va a ser capaz de ver todas esas transiciones. ¿Sí? Entonces imagínense que tenemos un programa y dice, bueno, cuando es high, que haga algo. ¿Sí? Entonces todos estos, ¿sí?, vamos a decir, todas estas transiciones, todos estos saltos, ¿sí?, le van a meter error, vamos a decir, al programa de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Ok, primero, obviamente, voy a poner, o sea, podemos hacerlo por software, pero también lo podemos hacer por hardware. De hecho, por ahí, al inicio de la clase, alguien estaba discutiendo un componente que es esencial para eso. ¿Mm? ¿El qué? El detector de pico. El detector de pico. No, hombre, algo más simple, mencionó Manuel. Capacitores. ¿Sí? O sea, un capacitor se puede neutralizar. Claro, el problema, ¿verdad? El problema de usar un capacitor, de hecho, vamos a decir, ¿cuál sería la solución por hardware? ¿Cuál sería, cómo quedaría? Vamos a ver acá, solución por hardware.
¿Sí? Entonces lo que tengo, siempre active high, ¿verdad? ¿Sí? Ground, switch, así. Pregunta, ¿dónde agrego el capacitor? ¿Qué nodo? El pin. Paralelo a la resistencia. ¿Y qué va a pasar cuando yo cierre el switch? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo cierre el switch? A ver, un pico de corriente. ¿Cómo? Actúa como corto, entonces va a ir a ground, entonces la señal que se crea se va a ir a ground hasta que la señal directa permanezca dominante, y cuando es corriente directa, el capacitor bloquea. Ok. Recuerden, básicamente lo que va a pasar aquí, ¿sí? Al cerrar el switch, el capacitor se empieza a cargar. ¿Sí? ¿Recuerdan de... Básicamente hay una media gráfica, ¿sí? De cómo es, ¿sí? La carga del... O sea, cómo se comporta el capacitor, el voltaje, con respecto al tiempo. O sea, va a tardar, si ustedes se ponen a pensar, va a tardar, o sea, este nodo, vamos a decir, va a tardar cierto tiempo en alcanzar ese valor máximo. Es decir, que presiono el botón, ¿sí? Y se va a tardar, dependiendo de qué, se va a tardar, ¿cómo se llama? El pin en detectar el valor de alto. El tamaño del faradiaje del capacitor. Es la capacidad, ¿verdad?, de almacenamiento del capacitor. Entre más grande, Más tiempo. más va a tardar el pin en detectar ese valor de high. ¿Sí? Entonces, por eso ese valor también, o sea, ese es un detalle, obviamente, de resolverlo en hardware. ¿Sí? O sea, si nuestra aplicación, vamos a decir, qué sé yo, es de tiempo real y ¿cómo se llama? Anda en el orden, qué sé yo, de microsegundos, o sea, ¿cómo se llama? Los valores, ¿sí? Entonces, de repente, ¿sí?, un capacitor en ¿sí?, a ese nivel no es lo ideal. ¿Sí? Entonces, típicamente, ¿verdad?, un valor que ustedes van a ver por ahí recomendado, 0.1 microfarad. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Es de probar. ¿Sí? De repente el bounce, pero entre más viejo el switch, ¿verdad?, el bounce puede ser más largo tiempo. Entonces, es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ok. Ahora, solución por software. ¿Qué se le ocurre de acuerdo a lo que dijimos antes? De acuerdo a comparaciones. Lee primero el pin, Ajá. una vez, de ahí lo vuelve a leer otra vez, y compara esa diferencia. Bueno, vamos a decir, leer el valor del pin. ¿Sí? Pero por un cierto tiempo. Ok, fíjense bien. Si hay un cambio, vamos a decir, en el valor de pi, y cambio, aquí estamos hablando, o sea que estaba el valor, ¿sí?, actual era 0 y detecté un 1, ¿sí? O era un 1 y detecté un 0. ¿Sí? Entonces fíjense bien, vamos a hacer algo bien simple. Vamos a meter un delay. ¿Sí?
Recuerden que dijimos ahí arriba, aproximadamente después de 10 milisegundos, o sea, eso se va, ¿sí? O la señal se va a estabilizar, ¿sí? Entonces, después de eso, simple y sencillamente, volvemos a leer el valor del pi. ¿Sí? Es típicamente sea este proceso, llamamos debounce. ¿Sí? O switch debounce, van a escuchar ustedes por ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con las dos soluciones? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a discutir todavía un... ¿Sí? Un concepto skipa. ¿Sí? Pónganse a pensar o imagínense ustedes, ¿sí? Que con lo que hemos visto de los switches, ¿verdad? Yo quiero tener, qué sé yo, ¿verdad? 12, vamos a decir, 12 botones, por decir algo, ¿sí? Conectados a un microcontrolador. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? ¿Cómo se llama? En la parte previa, yo tendría que utilizar, ¿sí? 12 pines, ¿verdad? Uno en cada, ¿sí? Para cada switch, ¿sí? O sea, lo que yo necesito, vamos a decir, acá necesito, ¿sí? O sea, conectar, llamémosle un mini teclado, ¿sí? De 12 teclas, valga la redundancia, donde las teclas básicamente son switches, push buttons, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? En la parte previa dice, bueno, necesito 12 pines, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Igual, ¿qué tal si quiero agregar ahora 16 pines? Perdón, 16 teclas, son 16 pines. Entonces, a ese ritmo, teniendo en cuenta que de repente dice, bueno, voy a tener 16 teclas, también voy a tener 4 displays de 7 segmentos, ¿sí? Entonces, nos consumimos los pines, ¿verdad? Del microcontrolador, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en este caso, en el caso de los keypad, no tenemos multiplexing, ¿sí? Sino que organizamos, ¿sí? Fíjense bien, los switches o las conexiones de manera matricial, de la siguiente manera. Entonces vamos a seguir el esquema de ¿cómo se llama? De 12. Entonces hago lo siguiente. Entonces en una matriz, recuerden, yo tengo línea. ¿Sí? Y voy a tener, recuerden, si son 12 teclas, voy a organizarlo en 3 líneas, y 4 columnas. ¿Sí? Yo tengo 4 columnas acá. Entonces voy a tener línea 2. ¿Sí? Ahí tengo los 12 switch. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la idea es la siguiente. ¿Sí? Las 4 columnas, ¿sí? Se conectan 4 columnas. Las 3 líneas las 3 pines. Entonces, ¿cuántos pines en total voy a consumir? 7, ¿verdad? Comparado contra 12, ¿cuántos me estoy ahorrando? 5.
Si fueran 16, ¿saben? Podría tener 4 líneas. Estoy consumiendo 8. O sea, me estoy ahorrando 8. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo los conecto? Entonces, fíjense bien. ¿Sí? Típicamente las columnas, vamos a poner acá, estos van a ser de salida. ¿Sí? Entonces podemos dibujar por acá los 4 pines, las 4 columnas. ¿Sí? Y vamos a poner aquí abajo ¿sí? Ok, entonces ¿cómo conectamos los switches? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Recuerden, cada switch tiene Siempre falta eso, nunca falta eso. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que conectemos los switches? Podría mejor al revés, ingeniero, la cantidad de pines. 4 para abajo, para las columnas, así directamente, y 3 en las líneas. O sea, hacer... Para verlo gráficamente. Sí, yo solo, digo yo. Sí, la sugerencia. Entonces, Ok, ahí la fila 1 al pin 0 de ese. ok, recuerde que tengo 4 switches acá. Bueno, Cada digamos, switch va a decir tiene terminal A y B. Es que hago con los terminales A y B de cada uno. digamos todos los A en el pin 0 de ese. Igual con los de la siguiente línea. Acá. Listo. Ok, ya hacemos con el resto. O sea, el lado B de los switches. En vez de cada columna van a hacer Voy a poner un punto ahí para indicar que ya hay una conexión. Ok.
¿Estamos claros ahí? Ok, ahora, piensa en la estrategia, y aquí estrategia de, ¿sabes? Es decir, de software. O sea, ¿cómo detecto si una tecla ha sido presionada y qué tecla fue la que se presionó? Combinación. Vamos a ver. Dependiendo de qué pin está encendida en la columna y a qué entrada, qué pin. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Entrada. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es de salida. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes que por default, vamos a hacer aquí, vamos a poner un 1. O sea, vamos a escribir un 1 en todo el puerto. Entonces, imagínense ustedes, ¿sí?, que cerramos ese switch. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, vamos a llamarle un escaneo. ¿Sí? Pues, lo que vamos a hacer es escanear todas las columnas. ¿Sí? De la siguiente manera. ¿Sí? Si yo escribo, vamos a decir, imagínense esto. Si yo escribo un 0 aquí, ¿sí?, en la columna 1, vamos a decir, ¿qué va a pasar si uno de los switches está cerrado? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si este switch está cerrado y yo escribo un 0? Lo voy a detectar acá. ¿Sí? O sea, en la intersección correspondiente. ¿Sí? Claro, ahora yo tengo que ir básicamente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, escribo un 0 acá y veo si alguna de estas líneas detectó 0. ¿Sí? Obviamente estos pines deben estar en full up, vamos a decir. ¿Sí? O sea, todos en up. O sea, en 1 por default. ¿Sí? Entonces, líneas, o sea, escribo un 0 en el bit 0 y verifico acá. ¿Sí? Entonces es parte del escaneo. ¿Sí? Vamos a decir. ¿Sí? O sea, escribir 0. Vamos a poner así en el pin 0. Si algún switch está cerrado, o sea, si algún switch de esa columna, vamos a decir, ¿sí?, en el pin 0, bueno, la que queríamos decir acá columna, ¿sí?, en la columna 0, si hay un switch cerrado, ¿sí?, se detectará los pines correspondientes a la línea. ¿Sí? O sea, si hago un read, vamos a decir acá de este puerto, ¿sí?, yo voy a leer el 0. De hecho, si todos están en up por default, vamos a decir, yo voy a estar leyendo. O sea, si los pines de la línea todos están en up por default, ese va a ser el valor que voy a tener. ¿Sí? 111. Si cierro un switch, fíjense bien lo que va a pasar. Fíjense que cierro este switch. ¿Sí? Entonces, en el proceso de escaneo voy a detectar el valor 101. ¿Sí? Porque el pin 1 es el que va a detectar, ¿sí?, el 0. El que va a leer el 0. ¿Sí? Lo mismo, ¿verdad? Si cierro, ¿sí?, este switch, ¿sí?, entonces, claro, ¿cómo voy a saber, o sea, qué línea y qué columna fue? Porque vamos a decir, en el proceso voy a decir, estoy en la línea 3, ¿sí?, perdón, columna, ¿sí?, columna 3, ¿sí?, o sea, escribo el 0, ¿sí?, perdón, tengo que estar al lado,
vamos a decir, estamos en la 2. O sea, en el proceso de escaneo ya pasé por columna 1, 0, 1 y estoy en la 2. Escribo un 0 en la columna 2, en el pin de la columna 2 y leo, ¿sí?, el valor correspondiente. ¿Sí? Entonces el valor es 1, 0, 1. Ya recuerden que eso corresponde a 0, 1, 2. Entonces me doy cuenta que es columna 2, ¿sí?, línea 1. ¿Sí? El switch que está presionado. ¿Sí? O sea, si cerrara otro, imagínense, en la misma columna, si cerrara otro, por ejemplo este, debe ser con otro color ahí. ¿Sí? Imagínense que cierro este switch. ¿Sí? Empiezo a escanear, ¿verdad? Escribo 0, escribo y leo acá, 1, 1, ¿verdad? ¿Sí? Paso a la columna 1, leo la, ¿sí?, los bits de acá, 111. ¿Sí? Llego a la columna 2 y leo los bits. ¿Sí? ¿Y qué leo? O sea, bajo este ejemplo, o sea, este switch cerrado. Cuando 0, 1, 1. Bueno, si... Sí, exactamente. Si lo leemos desde el menos significativo al más significativo, pues sería 0, 1, 1. Entonces así me doy cuenta que es la columna 2, línea 2, el switch que está cerrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, esto va a ser parte del siguiente laboratorio, de este viernes al siguiente. ¿Sí? O sea, usar, ¿cómo se llama? Los keypad. Cabe destacar, ¿verdad?, que hay un esquema parecido, ¿verdad?, para los LEDs. Son las matrices de LED. Eso es como matriz de switches, diría. ¿Sí? Entonces, para el siguiente laboratorio, va a quedar de tarea, ¿verdad?, investigar sobre las matrices de LED. Que es la misma idea, ahorrar pin del microcontrolador. ¿Sí? Y la tarea será, ¿verdad?, para ese laboratorio es, conseguir una matriz de tecla, un teclado matricial, un keypad, ¿sí?, de unas 9 teclas, eso lo pueden armar ustedes, y también una matriz de LED. ¿Sí? Creo que la EasyPick 6, si no recuerdo, tiene un keypad ya. ¿Sí? Pero yo prefiero que lo trabajen ustedes. ¿Para cuándo? Eso sería para el siguiente laboratorio, el siguiente viernes. O sea que, sí, o sea, tienen, bueno, 2 semanas. Eso va a ser una tarea. Eso va a ser parte del laboratorio. Yo les voy a decir qué es lo que quiero que hagan en el laboratorio. ¿Sí? Recuerden, vale en el laboratorio. ¿Sí? Y en el laboratorio, y me tienen que entregar informe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y en los laboratorios pasados que hemos hecho van a estar? No, lo vamos a dejar, ¿sí? Vamos a contar de aquí en adelante. ¿Sí? Te recuerden, para este viernes, ¿sí?, el laboratorio es bien simple, es usar multiplexing de display de 7 segmentos, usando, 2. Y la tarea, que ya de una vez, les estoy diciendo lo que se va a hacer, ¿sí?, es un contador de 0 a 99, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para el siguiente laboratorio, entonces, yo se los voy a definir, ¿verdad? Lo que sí les estoy diciendo es el hardware camp. Entonces, busquen sobre matrices de LED, ¿sí?, y traten de armar una que sea pequeñita, ¿verdad? De 4x4, por lo menos. ¿Sí? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Diga. ¿Qué pasaría si tuviera 2 teclas apretadas? Ah, buen punto. ¿Qué pasaría si cierro 2 switches? ¿Lo podría detectar? Sí, yo lo podría detectar. Las columnas son diferentes. Exactamente, o sea, fíjense lo que va a pasar. Puede ser con el columna 2. Cierro 2, o sea, aprieto, o sea, es física, aprieto 2 teclas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la 001? Que si me doy cuenta realmente que hay 2. Obviamente, si me dicen ustedes, ¿qué hago si hay 2 teclas presionadas? Eso depende de de su programa. No,
Puede ser que no haga nada, pero ¿sí? Solo se vale presionar una tecla. ¿Sí? O puede ser que... O que escriba la que se detectó primero. Bueno, o sea, ya eso queda al criterio del programa, ¿sí? O del programador, del desarrollador. ¿Sí? O puede ser que al combinar teclas, ¿verdad? Como ¿sí? Los teclados de las PC, decía, este es como el control, ¿verdad? Control, sí. Qué sé yo, o sea, eso ya queda a criterio del diseñador de la interfaz. Recuerden que esto es parte de interfaces, ¿verdad? Y los 4 pines están en uno por default. Realmente no es necesario porque o sea, en el proceso de escaneo yo voy escribiendo ¿sí? O sea, un 0, esa es la idea del pines de salida, escribo un 0 ¿sí? Y lo que sí, o sea, realmente estos son los que, esto sí es necesario que estén en 1 por default, o sea, en pull-ups pues, vamos a poner acá, estos van a estar en alt, esto realmente, porque estos son los que me sirven para escanear. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Los demás pines, cuando desde abajo uno se pone 0 y los demás se ponen en 1, esa es la idea. ¿O en los de la columna? Los de los... Sí, o sea, ahí donde están los 4. Sí, sí, esa es la idea. Las columnas deberían Sí. estar en 0. O sea, el punto es que recuerden, tengo que escribir un valor acá. Y ahora pensemos en esta situación, lo que sí tiene que estar en... Si tengo, o sea, 2 teclas presionadas, pero son de diferente columna. Entonces sí, como en ese caso, fíjense, en este switch está cerrado, que para no afectar el valor, entonces típicamente, sí, o lo ideal ahí sí, realmente todos en uno, ¿sí? Todos en uno excepto la columna que estoy escaneando, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si voy a escanear la columna 0, entonces sería 0, o sea, 0, 1, 1. ¿Sí? O sea, solo la columna que voy a escanear, o sea, aquí estaría escaneando, así, la columna 0. ¿Sí? Si quisiera escanear la columna 1, ¿sí? Sería 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y en ese escaneo, ¿verdad? De la columna 1, ¿sí? O sea, me daría cuenta, ¿verdad? Que me daría cuenta que el switch que está presionado o sería un error presionar 2 teclas de la misma línea. Crearía un corto ahí. Si no hay, o sea, si no hay resistencia, sí. O sea, así como está, estamos creando un corto. Sí. Entonces, solo para cerrar, ¿sí? Vamos a poner ahí. Voy a cerrar así. ¿Dónde ponemos resistencia? Sí. Y se lo dejo a ustedes, ¿verdad? ¿Ok?